El traslado a Dallas para Emma Collins y su madre no tuvo nada de un nuevo comienzo, al menos no de la forma idealizada que la vida pintaba en las películas. Era, en realidad, una huida silenciosa, un intento desesperado de alejarse del eco de la ausencia, del vacío dejado por el padre infante de Marina que no volvería más. Cada caja desempacada era un recordatorio sutil de que estaban empezando de nuevo. Sí, pero con una pieza menos, un agujero que el tiempo parecía no poder llenar. La Westfield High, con sus imponentes puertas y coches de lujo aparcados en la entrada, era un universo aparte, un lugar donde el dolor y las dificultades financieras de Emma parecían no tener espacio. Un contraste flagrante con la realidad que vivían en su pequeño apartamento alquilado. Ella solo quería pasar desapercibida, ser una cara más en la multitud, intentando honrar la promesa de su padre de que, incluso ante la adversidad, era necesario seguir adelante, un paso a la vez, aunque cada paso doliera. Los primeros días en Westfield fueron exactamente como Emma imaginaba, grises y solitarios. Ella observaba el bullicio de los pasillos, los grupos cerrados, las camarillas que se formaban naturalmente, y se sentía un cuerpo extraño, una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Su postura tranquila y reservada, una autodefensa contra la curiosidad ajena y la compasión forzada, terminó llamando la atención de quien menos ella desearía: Derek Matthews, el quarterback estrella, acostumbrado a tener a todos a sus pies y a nunca escuchar un no, vio en la indiferencia de Emma un desafío personal. Para él, Emma no era solo una novata, era un enigma a desentrañar, o más probablemente a dominar. El ostracismo social inicial, con miradas de reojo y murmullos en las esquinas, era solo el preludio de lo que Derek estaba a punto de desatar. Una campaña implacable que buscaba romper la quietud y la resiliencia que Emma tanto se esforzaba por mantener, sin siquiera imaginar que detrás de aquel silencio existía una fuerza que ni siquiera él conseguiría prever. Una fortaleza construida sobre las lecciones de un padre que le enseñó a nunca luchar con ira, sino siempre con estrategia. La escalada del acoso de Derek fue rápida e implacable, una orquestación cruel que parecía tener como único objetivo desestabilizar a Emma. Comenzó con pequeñas cosas, como el vandalismo en su taquilla, con pegatinas maliciosas o dibujos infantiles garabateados que ella metódicamente limpiaba sin prestar la menor atención. Luego vinieron los sabotajes más serios, trabajos escolares misteriosamente perdidos o alterados en el sistema de la escuela, lo que la obligaba a rehacer horas de investigación y escritura en noches que ya eran agotadoras. La difamación online, entonces, comenzó a extenderse como un virus, con perfiles anónimos publicando mentiras y fotos manipuladas. Pero Emma, con la frialdad que el luto le había enseñado, observaba de lejos, registrando cada captura de pantalla, cada comentario, transformando el dolor en datos. Información es munición, como su padre siempre decía, y ella estaba recolectando un arsenal sin que nadie lo supiera. El punto bajo, el golpe que realmente dolió, no fue contra ella directamente, sino contra lo poco que su familia aún tenía: el coche. Una mañana, al bajar para ir a la escuela, lo encontraron con los neumáticos pinchados, la carrocería rayada y un billete anónimo pegado en el parabrisas. Una amenaza velada que Emma sabía que venía de Derek. Aquel coche, un modelo antiguo, era el único medio de transporte de su madre para el trabajo y el único vínculo que tenían con la vida antes de la tragedia. Verlo vandalizado, una prueba clara de la maldad gratuita, fue como revivir la impotencia que sintió con la pérdida de su padre. Pero, incluso con el corazón encogido y la ira hirviendo, Emma se mantuvo firme.
Limpió las marcas, ayudó a su madre a llamar al seguro y en silencio añadió un elemento más a su lista mental de pruebas, reforzando la otra lección de su padre: nunca luches con ira, porque la ira ciega, pero la calma estratégica, es así, derriba gigantes. La estrategia de Emma era simple, pero implacable: documentar todo. Cada neumático pinchado, cada garabato en el armario, cada mensaje difamatorio en línea, todo era meticulosamente fotografiado, con fecha y hora registradas. Creaba carpetas digitales en su ordenador, una para cada incidente, con capturas de pantalla y descripciones detalladas. Era un trabajo solitario, casi obsesivo, que realizaba en las madrugadas cuando su madre ya dormía, y el silencio del apartamento le permitía concentrarse en la tarea. No había espacio para lamentaciones, solo para la recopilación fría y calculada de hechos. Esa era su munición, como su padre siempre le había enseñado. Con cada nuevo ataque de Derek, la frustración de éste con la impasibilidad de Emma no hacía más que crecer. Él esperaba una reacción, desesperación, una explosión de ira, pero solo encontraba una mirada vacía, casi aburrida. Esa falta de respuesta, esa quietud inquebrantable, parecía enloquecerlo aún más. Para Derek, Emma era un espejo que reflejaba su propia impotencia, una barrera que no podía traspasar solo con el poder de su influencia. La humillación pública, el dominio sobre los demás, era su combustible, y Emma se negaba a ser quemada por él, sin saber que su calma era, en realidad, una provocación silenciosa que lo llevaría al límite de su propia crueldad y, en consecuencia, a su propio precipicio. La tensión en Westfield High era palpable, pero muchos estudiantes preferían ignorarla o simplemente no querían involucrarse con la chica nueva y el rey de la escuela. La pasividad era casi tan cruel como las acciones de Derek. Emma sentía las miradas, los susurros, la omisión, y comprendía que para la mayoría era más fácil cerrar los ojos que confrontar el problema. Ella no los juzgaba, solo observaba. Al fin y al cabo, la lección sobre la naturaleza humana, sobre la cobardía del silencio, estaba siendo aprendida en tiempo real, y ella la absorbía sin quejarse, sabiendo que un día esa misma pasividad podría ser la clave para desenmascarar la verdad que ella venía coleccionando con tanto cuidado y silencio. El mes de acoso cobró su precio, por supuesto. Las noches eran más cortas, el sueño más ligero, y la añoranza de su padre golpeaba con una intensidad aún mayor. Sentía la falta de la seguridad que él le transmitía, de la forma en que le enseñaba a canalizar la ira en disciplina, a usar la mente antes que el cuerpo. Pero incluso exhausta, ella no se doblaba. Había una terquedad en Emma, una llama encendida por la memoria de su padre, que le impedía ceder. Recordaba cada enseñanza, cada entrenamiento de karate en el patio de casa, las palabras de él sobre resiliencia y honor. Cada gota de ira que sentía se transformaba en una prueba más en su archivo, un ladrillo más en la muralla de evidencias que estaba construyendo silenciosamente para el momento adecuado. La atmósfera opresiva en la escuela era un recordatorio constante de que Derek se sentía intocable. Exhibía su poder con una arrogancia que rozaba lo teatral, caminando por los pasillos como si fuera el dueño del lugar, siempre rodeado por su pequeña corte de seguidores que se reían de sus chistes sin gracia y reforzaban su ego inflado. Para Emma era una exhibición patética, pero peligrosa. Ella veía la connivencia de la escuela, la forma en que los profesores y la dirección parecían hacer la vista gorda, un silencio cómplice que solo fortalecía la certeza de Derek de que sus acciones no tendrían consecuencias. Esa omisión, esa falta de responsabilidad de los adultos, era lo que más la sublevaba,
Pero ella guardaba esa indignación en sí, añadiéndola a su archivo de observaciones, sabiendo que la inercia de ellos sería tan relevante como los actos de Derek. El mes de acoso alcanzó su punto culminante en un día aparentemente común. Emma estaba en el pasillo atestado, tratando de ir a clase, cuando sintió la presencia de Derek acercándose. Él estaba visiblemente irritado, la paciencia agotada por la falta de reacción de ella. Sintió el olor del perfume masculino barato que usaba y la proximidad sofocante de sus amigos. El ruido del pasillo pareció disminuir y el tiempo se estiró. Sin previo aviso, con un tirón brusco, le rasgó el vestido, un intento público y humillante de romper la compostura que ella mantenía. La tela rasgada fue un símbolo de su intento de despojar la dignidad de Emma, de exponerla, de hacerla sentir la vergüenza que él esperaba que sintiera. Pero lo que no sabía era que, en ese exacto momento, no la estaba derribando. Solo estaba activando el gatillo de años de entrenamiento, de las lecciones de un padre que la preparó para la batalla, no con ira, sino con precisión. En ese instante en que la tela se rasgó, el mundo de Emma se volvió lento, casi en cámara lenta. El sonido del desgarro resonó en sus oídos y las miradas de los estudiantes, antes curiosas, ahora eran de asombro y expectación. Pero en lugar de pánico, una calma fría la invadió. Era la calma que su padre le había enseñado a encontrar en momentos de presión, la misma que él usaba antes de un combate. Las lecciones de karate, antes solo recuerdos de entrenamientos en el patio, ahora se manifestaban en cada fibra de su cuerpo. Ella no estaba luchando con ira, sino con una precisión quirúrgica, como si cada movimiento hubiera sido ensayado 1000 veces para ese momento exacto. No había emoción, solo técnica, pura y desprovista de cualquier vacilación. Derek, por otro lado, estaba en shock. Él esperaba lágrimas, gritos, desesperación. Lo que vio, sin embargo, fue una transformación. La chica tranquila y reservada dio paso a una combatiente disciplinada. Antes de que él pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, Emma actuó. Un movimiento rápido y preciso, un golpe en el punto justo, aprendido años antes, y Derek se dobló, la arrogancia escurriendo de su rostro en una expresión de dolor e incredulidad. Sus dos amigos, que se preparaban para intervenir, fueron tomados por sorpresa. Uno de ellos, con un movimiento lateral de pierna, cayó, y el otro, al intentar acercarse, recibió un golpe en el plexo solar que lo hizo retroceder sin aliento. El pasillo, antes ruidoso, ahora estaba en un silencio absoluto, salpicado solo por los gemidos de Derek y sus compinches. La escena se desarrolló en cuestión de segundos, pero la repercusión sería eterna. Innumerables celulares, levantados por los estudiantes atónitos, registraron cada golpe, cada gemido. El silencio conmocionado pronto fue reemplazado por un murmullo creciente a medida que la ficha caía. La chica nueva y tranquila acababa de derribar al intocable Derek Matthews y a sus amigos en medio del pasillo. El video, publicado en tiempo real, se viralizó incluso antes de que el polvo se asentara. En cuestión de minutos, la imagen de Emma, firme y sin un ápice de miedo, dominaba las redes sociales de la escuela y de toda la ciudad de Dallas, rompiendo el velo de silencio que protegía a Derek desde hacía años. Aquel vídeo fue la chispa que encendió el fuego. El impacto inicial dio paso a un sentimiento de empoderamiento. Otras víctimas de Derek, antes silenciadas por el miedo y por la complicidad velada de la escuela, una complicidad alimentada por la influencia y riqueza de la familia Matthews, comenzaron a encontrar sus voces. Testimonios chocantes, relatos de acoso, intimidación y encubrimiento inundaron las redes sociales. Lo que antes era solo un rumor, una historia de pasillo, ahora tomaba forma y rostro, cada testimonio añadiendo una nueva capa a la verdad.
La lucha de Emma, que parecía ser solo suya, de repente se expandía, revelando un patrón sistémico de abuso y un ambiente podrido que priorizaba la reputación de la escuela y la familia Matthews sobre la seguridad y el bienestar de los alumnos. Y Emma, sin querer, se había convertido en la voz de todos los que un día fueron silenciados. La explosión de relatos en Internet no tardó en llegar a oídos de la dirección de Westfield High, que antes ignoraba los problemas, pero ahora se veía en una situación insostenible. La escuela intentó, al principio, acallar el caso, minimizando el incidente e intentando proteger la imagen de Derek y, por extensión, la suya propia. Hubo reuniones de emergencia, intentos de silenciar a los alumnos e incluso amenazas veladas de suspensión para quien continuara difundiendo los vídeos y testimonios. Pero era demasiado tarde. Internet no perdona, y la verdad, una vez liberada, es imposible de contener. La presión de la opinión pública, amplificada por padres indignados y exalumnos que también tenían historias que contar, hizo insoportable la situación para la administración de la escuela. Emma, mientras tanto, observaba todo con una mezcla de sorpresa y determinación. No había planeado ser la catalizadora de todo aquello, pero ahora que la caja de Pandora estaba abierta, sabía que no podía retroceder. Su meticulosa recopilación de pruebas se convirtió en la columna vertebral de todo. Las capturas de pantalla, las fechas, los detalles de los vandalismos, todo lo que guardó en silencio, ahora era la munición que su padre le había enseñado a reunir. Fue buscada por otros alumnos, por padres, por periodistas. Su historia, el dolor, el luto y ahora el coraje se convirtieron en el centro de un huracán que estaba a punto de barrer la suciedad debajo de la alfombra de Westfield High. Sabía que necesitaba ser fuerte, no solo por ella, sino por todos aquellos que finalmente habían encontrado el coraje de hablar. La historia de Emma, antes susurrada en los pasillos, ahora era titular. Periódicos locales y cadenas de televisión comenzaron a investigar el caso, presionando a la escuela y a la familia Matthews. La narrativa fue más allá del incidente aislado del pasillo, revelando el patrón de impunidad que Derek disfrutaba y la negligencia institucional de Westfield High. Las pruebas de Emma, organizadas e irrefutables, dieron sustancia a las denuncias, haciendo imposible que la escuela continuara con la política del silencio. La directiva se vio acorralada, con la reputación de la institución en juego y la amenaza de procesos legales pendiendo en el aire. La familia Matthews, poderosa e influyente, intentó contraatacar. Hubo intentos de desacreditar a Emma, de insinuar que era problemática, que buscaba atención, que todo no era más que una artimaña. Pero las evidencias eran muchas, y los testimonios, cada vez más numerosos, formaban una muralla de verdad contra los intentos de manipulación. La determinación de Emma, su postura tranquila e inquebrantable ante todos los intentos de intimidación, solo reforzaba su credibilidad. Ella no se intimidaba con las amenazas, no se inmutaba con las mentiras, simplemente seguía adelante, guiada por la certeza de que estaba haciendo lo correcto, llevando consigo el peso de la justicia que su padre tanto valoraba. La presión aumentaba cada día, y no era solo sobre Derek. La atención de los medios y los padres se volcó sobre la connivencia de Westfield High. Era un escrutinio implacable que obligó a la escuela a enfrentar su propio fallo en proteger a los alumnos. Directores y consejeros, antes intocables, ahora estaban obligados a dar explicaciones, a enfrentar las preguntas incómodas sobre por qué el acoso de Derek había sido permitido durante tanto tiempo. Emma lo veía como un efecto dominó. Su acción no solo desenmascaraba a un agresor, sino que también exponía un sistema fallido, una cultura de silencio que necesitaba ser derribada. Y ella estaba allí,
firme, como un catalizador de cambio, honrando la memoria de su padre en cada paso. La investigación escolar fue inevitable. Emma presentó sus pruebas de forma organizada e irrefutable. No se emocionó, no levantó la voz, simplemente expuso los hechos, uno por uno, con la precisión de un informe militar. Los testimonios de otros alumnos, alentados por el coraje de Emma, corroboraron cada detalle. La defensa de Derek y de su familia se desmoronaba ante la avalancha de evidencias y la presión pública. Ya no había forma de negar, encubrir o manipular. La verdad, desnuda y cruda, estaba allí para que todos la vieran, y era demasiado pesada para ser ignorada, y el silencio, que antes era un arma, ahora se volvía contra quienes lo usaron durante tanto tiempo. La familia Matthews, en un último y desesperado esfuerzo por salvar la reputación de Derek y la suya propia, intentó usar su influencia para minimizar las consecuencias. Hubo conversaciones a puerta cerrada, abogados involucrados y la promesa de donaciones generosas a la escuela, todo para intentar sofocar el escándalo y que Derek recibiera solo una sanción leve. Creían que el dinero y el poder podían comprar el silencio, como siempre lo habían hecho. Pero el escenario había cambiado. La presión pública era inmensa y la historia de Emma, con su inquebrantable dignidad, se había convertido en un símbolo de justicia, algo que ni todo el dinero de los Matthews podría comprar o silenciar, y la sociedad estaba observando. El resultado no podría ser otro. Ante la avalancha de pruebas, la incesante presión de los medios y la comunidad, y la amenaza de una acción legal que podría manchar permanentemente el nombre de la escuela, Westfield High no tuvo más remedio que actuar con firmeza. Derek Matthews fue expulsado formalmente y el Consejo Escolar emitió un comunicado en el que reconocía la gravedad de sus acciones y el fracaso de la institución para abordar el acoso de manera adecuada. Para Emma no fue una victoria de venganza, sino de rectitud. Fue la prueba de que la verdad, por dolorosa que fuera, tenía el poder de imponerse, de que la munición que su padre le había enseñado a recolectar había cumplido su propósito y de que el silencio finalmente se había roto. La condena y expulsión de Derek Matthews fueron solo el comienzo. La escuela, bajo la atenta mirada de la comunidad y los medios, se vio obligada a reevaluar sus políticas y su cultura interna. La familia Matthews, antes intocable, vio su reputación manchada y el silencio que los protegía durante tanto tiempo se transformó en un coro de críticas. Para Emma era una sensación agridulce. No había euforia en la victoria, solo la certeza de que la justicia, por más demorada que fuera, había prevalecido. Ella sentía el peso de todas las voces que durante años fueron silenciadas y ahora, a través de sus acciones, habían encontrado un eco. La cicatriz emocional de la pérdida de su padre seguía allí, pero ahora había una nueva fuerza nacida del dolor, una prueba de que su resiliencia era el mayor homenaje que podía rendirle. El impacto de las acciones de Emma se extendió mucho más allá de los muros de Westfield High. Su historia se convirtió en un catalizador para un movimiento. Sobrevivientes de acoso en otras escuelas, en otras ciudades, inspirados por su coraje, comenzaron a manifestarse. Lo que antes era un problema aislado, tratado internamente, ahora era un tema nacional. La determinación inquebrantable de Emma y su capacidad de transformar el dolor en acción inspiraron una ola de empoderamiento, un recordatorio de que el silencio es el arma del agresor y la voz, el mayor escudo del agredido. Era la prueba viviente de que una sola persona, con la dosis justa de coraje y principios, era capaz de derribar estructuras de poder que parecían inquebrantables. Y Emma se convirtió en un faro para todos los que un día se sintieron invisibles. La transformación de Emma fue sutil, pero profunda.
Ya no era solo la chica en duelo o la alumna callada. El dolor de la pérdida y la experiencia del acoso habían forjado en ella una fuerza silenciosa, una resiliencia que la convertía en una líder natural, aunque nunca hubiera buscado ese papel. Las lecciones de su padre, antes una guía personal, ahora se expandían hacia un propósito mayor. Ella comprendió que su experiencia no era para ser guardada, sino compartida. La munición que él le había enseñado a recolectar no servía solo para su batalla, sino para armar a otras personas contra la injusticia, y la cicatriz de su dolor se convertía, irónicamente, en una insignia de coraje, una prueba visible de que era posible resistir y luchar, incluso cuando todo parecía perdido. Impulsada por esta nueva claridad, Emma decidió canalizar su energía hacia algo concreto. Comenzó a organizar clases de autodefensa, no solo para las chicas de Westfield High, sino para cualquiera que quisiera aprender. No eran clases de combate, sino de empoderamiento. Enseñaba las técnicas físicas que su padre le había transmitido, pero iba más allá. Hablaba sobre la importancia de la conciencia situacional, de la fuerza mental y principalmente de la voz. Con cada movimiento enseñado, Emma reforzaba el mensaje de que la mayor arma contra el acoso no era la fuerza física, sino la capacidad de defenderse, de hablar, de negarse a ser una víctima. El silencio es su arma, repetía, y en su voz, ahora firme y llena de propósito, resonaba el legado de un padre que le enseñó a nunca ceder, a nunca callarse. Las clases de autodefensa de Emma se convirtieron en más que simples entrenamientos físicos. Se transformaron en un espacio de curación y empoderamiento. Niñas, incluso algunos niños, que antes se sentían solos y vulnerables, encontraron allí un sentido de comunidad. Compartieron sus propias historias, sus miedos y, lo más importante, sus esperanzas. Emma escuchaba a todos con atención, ofreciendo no solo técnicas de defensa, sino también la validación que muchos nunca habían recibido. Promovió discusiones sobre límites, consentimiento y la importancia de confiar en la propia intuición. Era una red de apoyo, tejida con hilos de resiliencia y la comprensión crucial de que no estaban solos, y que el silencio, de hecho, era el arma que usaban para mantenerlos atrapados. Un arma que ahora estaba siendo desarmada, una voz a la vez. En cada sesión, Emma reforzaba las palabras de su padre. El silencio es su arma. No solo hablaba de ello, sino que demostraba cómo el miedo y la vergüenza mantenían a las víctimas calladas, permitiendo que el ciclo de abuso continuara. Su propia historia era la prueba viviente de que romper ese silencio era el primer y más poderoso acto de autodefensa. Les enseñaba a levantar la cabeza, a mirar a los ojos, a encontrar la voz. Ver la transformación en cada uno de los alumnos, el brillo renovado en sus ojos, la postura más segura, era la mayor recompensa para Emma. Era como si la memoria de su padre, sus lecciones de valentía y justicia, se multiplicara en cada persona que encontraba su propia fuerza interior, transformando el dolor en una poderosa herramienta de cambio. Con cada testimonio en las clases, con cada historia de superación compartida, Emma sentía la ausencia de su padre de una forma diferente. Ya no era el dolor agudo de la pérdida, sino una conexión profunda, como si él estuviera allí, a través de sus palabras y de las lecciones que ella ahora transmitía. Las técnicas de karate, que antes eran solo un hobby compartido con él, se habían convertido en un lenguaje de resistencia. Cada golpe, cada defensa, era un recordatorio del entrenamiento que él, pacientemente, le había dado de las horas pasadas en el patio de casa, donde él la preparaba para la vida, sin saber cuán literalmente aquellas lecciones serían aplicadas. Ella sentía la responsabilidad de honrar ese legado,
de garantizar que la valentía y la justicia, valores que él tanto apreciaba, continuaran guiando sus pasos. El movimiento que Emma inició no se limitó solo a las clases de autodefensa. Se extendió más allá de los muros de Westfield High, llegando a otras escuelas y comunidades. Padres, educadores y activistas se unieron, inspirados por la historia de Emma, para exigir más transparencia y responsabilidad de las instituciones educativas. La discusión sobre el bullying, el acoso y la cultura del silencio cobró un nuevo impulso, convirtiéndose en un tema importante en las agendas de muchas ciudades. Emma era la prueba de que una sola voz, al negarse a ser silenciada, podía provocar una ola de cambios, y ella se dedicaba a esta causa con una pasión que nacía del dolor y florecía en la esperanza de un futuro donde nadie más necesitara sufrir en silencio. Con cada día que pasaba, Emma se hacía más consciente del poder que llevaba. No era un poder de dominancia como el de Derek, sino un poder de inspiración y catalizador. La gente la buscaba, no solo para aprender autodefensa, sino para pedir consejos, para compartir miedos, para encontrar un camino. Ella escuchaba con paciencia, ofreciendo palabras de aliento y la certeza de que la voz de cada uno importaba. Era una responsabilidad que ella abrazaba con seriedad, sabiendo que estaba llevando adelante el legado de protección y justicia que su padre tanto valoraba, y que ahora se manifestaba a través de ella, en cada vida que tocaba y transformaba, mostrando que la verdadera fuerza venía de dentro, y que la superación era un camino que se construía paso a paso, incluso con el dolor latente en el pecho. El mes que comenzó con la humillación del vestido rasgado, el apogeo de la crueldad de Derek, terminaba con Emma en un lugar completamente diferente. El dolor de la pérdida del padre seguía allí, una herida que el tiempo jamás curaría por completo, pero ahora, sobre ese dolor, había crecido algo nuevo, un propósito inquebrantable. Ella ya no era solo una víctima o una sobreviviente, era una líder. Las clases de autodefensa, la comunidad que ella construyó, la voz que dio a los silenciados, todo eso era la prueba de que la adversidad, por cruel que fuera, podía transformarse en una fuerza motriz para el bien. Era su forma de luchar, no con ira, sino con amor y justicia, por un mundo donde la voz de cada uno fuera escuchada, y donde el silencio ya no fuera el arma del opresor. Cada día, Emma seguía fortaleciéndose, no solo físicamente, sino emocionalmente. El dolor de la pérdida de su padre era una compañía constante, pero ahora tenía un nuevo propósito que la impulsaba. Sus recuerdos, antes envueltos en tristeza, ahora eran fuentes de inspiración y fuerza. Recordaba las enseñanzas sobre resiliencia, sobre nunca rendirse, sobre la importancia de luchar por lo correcto. Era como si su voz la guiara en cada paso, en cada clase, en cada conversación con las alumnas, mostrando que el amor y los valores transmitidos eran eternos, superando la barrera de la ausencia física y transformando el luto en un motor para el cambio. El mes de transformación para Emma fue un torbellino de emociones, pero emergió más fuerte, más centrada. Ese mes memorable dejó huellas profundas, claro, pero también la equipó con una sabiduría que pocas personas de su edad poseían. Aprendió que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo, que la justicia, aunque tardía, era alcanzable, y que el silencio, de hecho, era el arma más potente de los agresores, pero que la voz, una vez encontrada, era invencible. Ella sabía que la lucha no había terminado, que muchos aún necesitaban encontrar su voz, y estaba lista para seguir liderando, para garantizar que el legado de su padre, de protección y justicia, viviera a través de ella y de todos los que se inspiraran en su viaje.
Con cada nuevo alumno que llegaba a sus clases, Emma veía un reflejo de sí misma antes de aquel giro. La vacilación, el miedo, la incertidumbre, y en cada uno de ellos se dedicaba a encender la misma llama de resiliencia que la ayudó a atravesar la oscuridad. Compartía no solo técnicas, sino historias, las suyas propias y las de otros que se habían levantado. Era un proceso de desmitificación del sufrimiento, de mostrar que el dolor no era un fin, sino un catalizador para la fuerza. Emma entendía que, al empoderar a cada persona, estaba, de cierta forma, reconstruyéndose a sí misma, honrando la memoria de su padre, no con lamento, sino con acción, transformando la tristeza en un faro de esperanza. El legado de su padre, un infante de marina con principios inquebrantables, estaba vivo en cada enseñanza de Emma. Información es munición. Resonaba en las charlas sobre documentar cada acoso. Nunca luches con ira, se transformaba en la disciplina necesaria para los golpes precisos de autodefensa. Ella se veía como una extensión de él, llevando adelante los valores que él le inculcó. No era una tarea fácil, y había días en que el peso de todo parecía abrumador, pero la imagen de él, fuerte y justo, era su combustible. Ella sabía que la lucha por la justicia era continua, y que su voz, ahora amplificada, era una herramienta poderosa para proteger a aquellos que aún no podían protegerse solos, y ese era el mayor homenaje que podía rendirle al hombre que le enseñó todo. Con cada pequeño avance, Emma recordaba el costo. Aquel mes intenso la transformó, pero la cicatriz del vestido rasgado, aunque invisible para la mayoría, era un recordatorio constante de la crueldad que enfrentó. Ella no romantizaba el sufrimiento, sabía que el dolor era real y que la superación no borraba lo que había sucedido. En cambio, usaba ese recuerdo como un motor, una forma de garantizar que nadie más necesitara sentir lo que ella sintió. Aquel incidente no la quebró, solo la forjó, revelando la fuerza que estaba dormida, esperando el momento adecuado para emerger y transformándola en un símbolo de resistencia para todos los que la rodeaban. La sonrisa que Emma ahora llevaba era diferente. No era una sonrisa de ingenuidad, sino de resiliencia. Había una profundidad en sus ojos, un conocimiento del mundo que solo la adversidad puede traer. Ella seguía entrenando, perfeccionando sus técnicas, no ya por necesidad, sino por pasión y compromiso con su causa. La visión de un futuro donde la voz de cada persona importaba, donde el acoso fuera combatido con coraje y unión, era lo que la movía. Estaba en paz, sabiendo que, aunque su padre no estuviera allí físicamente, su presencia se sentía en cada paso, en cada vida que ella ayudaba a empoderar, dejando un legado de protección y justicia que resonaría por generaciones. La historia de Emma Collins se convirtió en un faro, no solo para los alumnos de Westfield High, sino para padres y educadores de todo el país. Lo que comenzó como una batalla personal contra un agresor se transformó en una cruzada por un ambiente escolar más seguro y justo. Su coraje para hablar, para actuar, para no callar, resonó en miles de otras voces, creando una ola de concienciación que obligó a las escuelas a reconsiderar sus políticas y a priorizar el bienestar de los alumnos por encima de la reputación y el poder. Ella demostró que el cambio, por difícil que parezca, es posible cuando hay determinación y una voluntad inquebrantable de luchar por lo correcto, honrando en cada paso la memoria de su padre. El mes de la prueba de Emma le enseñó que la vida, incluso después de la pérdida más profunda, sigue su curso. El dolor se mezcla con la fuerza, la tristeza con el propósito. Llevaba el recuerdo de su padre, no como una carga, sino como una guía, un mentor silencioso que la impulsaba a ser más fuerte, más injusta, más humana.
La cicatriz de sus experiencias, antes un signo de vulnerabilidad, ahora era un símbolo de su resiliencia, un testimonio de que, incluso en las mayores adversidades, es posible encontrar un camino hacia la superación e inspirar a otros a hacer lo mismo, transformando el propio dolor en una poderosa herramienta de cambio. El crecimiento de Emma en aquel único mes fue exponencial. Aprendió sobre la naturaleza de la maldad, pero también sobre la bondad inesperada que puede surgir en momentos de crisis. Vio cómo el silencio se rompía, no por una fuerza externa, sino por el coraje colectivo de individuos que, un día, fueron silenciados. La experiencia le enseñó que la vulnerabilidad podía ser una fuerza y que pedir ayuda o inspirar a otros a manifestarse no era una señal de debilidad, sino de una profunda sabiduría. Era una lección que ella llevaría para siempre, grabada en su alma, un testimonio de que la vida, incluso en sus peores manifestaciones, siempre ofrece la oportunidad para el aprendizaje y para el florecimiento de una fuerza que se desconocía. La rutina de Emma, que antes se centraba en pasar desapercibida, ahora estaba llena de propósito. Las mañanas comenzaban con planes para las clases, con mensajes de apoyo a otros activistas, con la organización de eventos para la concientización. Se dedicaba incansablemente, sabiendo que cada acción, por pequeña que fuera, contribuía a un objetivo mayor. La imagen de su padre, siempre presente, era su combustible. Ella no solo vivía, estaba honrando, protegiendo e inspirando, asegurándose de que el legado de justicia y protección que él le dejó continuara impactando vidas, transformando el dolor de la ausencia en un poderoso motor de esperanza y cambio para aquellos que un día se sintieron sin voz. El impacto de las acciones de Emma no se limitó al entorno escolar. La discusión sobre el acoso y la importancia de la autodefensa y el empoderamiento femenino llegó a las calles. Fue invitada a dar conferencias en otras ciudades, a compartir su historia y a inspirar un movimiento más amplio. Su voz, antes un susurro, ahora era un megáfono que resonaba con el mensaje de que el silencio era cómplice y que la fuerza colectiva, nacida del coraje individual, era capaz de derribar las barreras de la impunidad. Emma, la chica que solo quería pasar desapercibida, se había convertido, sin querer, en un símbolo nacional de resistencia y cambio, una prueba viviente de que la justicia es un derecho y no un privilegio. El mes de su punto de inflexión fue un parteaguas. Fue el mes en que el dolor se transformó en propósito, el luto en legado. Emma sabía que el viaje aún era largo, que el combate al acoso y la garantía de entornos seguros exigían vigilancia constante, pero estaba lista. El recuerdo de su padre, de sus enseñanzas sobre honor y coraje, era su brújula. No miraba hacia atrás con arrepentimiento, sino hacia adelante con determinación. Cada cicatriz, cada lágrima derramada, se convirtieron en parte de su historia, una historia que inspiraba y empoderaba, y que dejaba claro que el silencio, el arma más peligrosa de todas, no tendría más espacio en su mundo. Lo que Emma construyó en ese mes y en los siguientes fue más que clases de autodefensa. Era una comunidad, un puerto seguro para aquellos que habían sido heridos y silenciados. Las personas se conectaban, no solo por el dolor compartido, sino por la fuerza encontrada en la unión. Ella fue testigo de transformaciones, vio miradas antes opacas ganar brillo, voces antes tímicas volverse firmes. Era un ecosistema de empoderamiento, un lugar donde la vulnerabilidad era aceptada y el coraje celebrado. Con cada abrazo intercambiado, con cada historia contada, Emma sentía la verdad de las palabras de su padre.
que la verdadera fuerza radica en proteger al otro, en tender la mano y en luchar por un mundo más justo para todos. Y ese era el mayor homenaje que podía rendir al legado que él le dejó. Silencio que un día fue su enemigo. El arma que Derek usaba para controlarla ahora era un recuerdo distante. La voz de Emma y la voz de tantos otros a quienes ella ayudó a encontrar resonaba por los pasillos de Westfield High y más allá, rompiendo los muros de la impunidad. Se convirtió en la prueba viviente de que la justicia no es un concepto abstracto, sino una construcción diaria, un acto de coraje que comienza con un solo paso, con una sola voz que se niega a callar. Su camino, marcado por el dolor de la pérdida y por la resiliencia ante la adversidad, se convirtió en un testimonio inquebrantable del poder humano de transformar la tragedia en un propósito mayor, en un legado de fuerza, justicia y protección que resuena hasta el día de hoy, inspirando a nuevas generaciones. Emma Collins, la chica que llegó a Dallas cargando el peso del luto y el deseo de invisibilidad, se transformó en una mujer de propósito inquebrantable. El mes de prueba fue el crisol que forjó su verdadera fuerza, revelando una líder nata, una guardiana de la justicia, tal como su padre. Las cicatrices de aquel período, el desgarro en el vestido, el coche vandalizado, las mentiras esparcidas, no eran señales de debilidad, sino marcas de batalla, recordatorios de todo lo que superó. Ella no necesitaba lecciones de moral prefabricadas, ni frases hechas. Su propia vida se convirtió en el más poderoso de los mensajes, una narrativa cruda y real sobre resiliencia, coraje y la capacidad humana de transformar el dolor más profundo en una fuente de inspiración y cambio. Hoy, cuando Emma mira hacia atrás, a aquel mes que lo cambió todo, no ve solo la oscuridad del acoso y la pérdida. Ve la luz que nació de la resistencia, la comunidad que se formó en torno al coraje y el legado de su padre que sigue vivo en cada clase de autodefensa, en cada voz que se alza contra el silencio. El dolor de la ausencia nunca se fue por completo, pero se integró a su fuerza, convirtiéndola en un ser humano, completo, capaz de cargar el peso del pasado mientras construye un futuro donde la voz de cada uno es un escudo y la justicia una promesa. La historia de Emma, una cicatriz emocional que enseña sin necesidad de explicar, es la prueba viva de que el silencio, el arma de ellos, jamás prevalecerá cuando hay coraje para luchar.